Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Eres un bebé que llora tanto y me estás presionando contra la cama. Miré a la pequeña mujer y sonreí, sintiéndome en control. Tenía mucho más confianza en mí misma después de escuchar su historia. Fue solo un malentendido. Éramos las piezas perfectas del rompecabezas. Eres mía, ¿eh? Has sido mía desde el principio. Me incliné y lamí sus labios, queriendo ser quien tuviera el control. Sabiendo esto, quiero comerte entera. ¿No has tenido suficiente esta mañana? Eso fue esta mañana, esto es ahora. Parece que fuiste la única que comió, no es justo. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Yo también tengo que comer. Metaví se rió. Luchamos toda la noche. Hacer él era una actividad placentera y un intercambio de afecto mutuamente beneficioso. A veces, la caja de Pandora que abrimos no da tanto miedo. Se habían filtrado algunas verdades. Eso era todo. Y me alegro saber lo que había adentro. Incluso si se trataba de cosas malas, estaba preparada para lo que pudiera venir. Sea lo que sea, ven hacia mí. Desde que supe la verdad, no podía dejar de sonreír y vivir en mi propia burbuja rosa. Me aferré a Metaví como esos recién casados. Éramos como los polos opuestos que se atraían entre sí. No hacíamos nada en todo el día excepto besarnos. Parecía estar un poco preocupada. Pero ¿qué podía hacer? No sabía cuánto duraría este precioso tiempo. Cuando pensé en esto, suspiré como un anciano cuyo pariente lo había internado recientemente en un asilo de ancianos. Si tu relación con Metaví va bien, creo que será mejor que le digas la verdad. Eres la que está en su memoria. Ella no se enojará contigo. Confía en mí. Pan, que lo sabía todo, me aconsejó en una llamada antes que ella volara esa noche. Estuve a punto de decirle a Metaví la verdad muchas veces, pero todavía tenía demasiado miedo para hacer algún movimiento porque las cosas iban muy bien en ese momento. Temía que decirle la verdad nos quitara el precioso tiempo que nos quedaba. ¿Qué pasa si a Metaví no le gustaba que lo hubiera engañado? Pelearíamos y ella me odiaría. Cada vez que sonreí, me quedo sin palabras. Caray, déjale estresarse un poco. Eres demasiado cobarde. Esto no es propio de ti, la sinvergüenza. Creo que a Mai le sorprendería más que su primer amor de cachorro, que era tan travieso, ahora sea tan tímida. Tienes una boca tan grande, dile a ella, confía en mí. Es mejor que ella lo sepa por otra persona. ¿Como quién? Aún, me dijiste que tu gemela recuerda que Metaví es su amante, ¿no? Su memoria aún no está actualizada. ¿Qué pasa si quiere ver a su amante una vez que se sienta más fuerte? La verdad saldrá a la luz. Quizás ya hablaron por teléfono. Loca. Entré en pánico porque nunca había pensado en eso. El teléfono de aún está conmigo. ¿Ella no te lo ha pedido? Le diré que se dañó en el accidente. No recuerda que no se lo llevó. Hay muchas maneras en que AOV aún puede contactar a Metaví. Ten cuidado. Eso es una bomba de tiempo. Antes de que suene, debes confesar para que se reduzca tu castigo. ¿Me odiará? ¿Y qué si lo hace? Simplemente bésate con ella para reconciliarte. Sabes demasiado. Las marcas rojas en todo tu cuello que no pudiste ocultar cuando visitaste lo dicen todo. Tú. Apresuradamente me toqué el cuello y busqué un espejo para comprobar que no había marcas rojas. Parecía que Metaví había mostrado una agresión más linda hacia mí últimamente.
A ella le gustaba dejar marcas y decía que era para que todos sepan que eres mía. Cuando escuché su razón, no pude enojarme con ella. Después de consultar a mi amiga, colgué y volví a la habitación especial para pacientes internados para estar con mi gemela. Aobe aún estaba de pie junto a la ventana, mirando sin pensar. Me aclaré la garganta para llamar su atención. Gemela. ¡Ey! Mi gemela menor, con quien me llevaba bien estos días, tenía una mirada triste. ¿Has vuelto tan pronto después de conseguir comida? Ah, olvidé que iba al 7-Eleven. Tenía la intención de ir a comprar jugo, pero Pang llamó, así que lo olvidé. ¿Tienes hambre? Iré ahora. ¿Puedo ir contigo? Todavía estás enferma. ¿Cómo puedes ir conmigo? Ahora puedo caminar. Quedarme en la habitación todo el tiempo es sofocante. Ah, iba a tomar prestado tu teléfono. ¿Eh? Mi corazón se aceleró cuando mi gemela me pidió el teléfono. ¿A quién llamas? ¿Recuerdas su número? Le pedí a Obeaum que comprobara si había recuperado todos sus recuerdos. Mi gemela sintió un poco, y eso hizo que mi corazón se acelere en pánico. ¿Puedo recordar el número de Jan? Quiero hablar con un amigo. Estoy aburrida. Jan, está bien. Me sentía aliviada, pero aún no me sentía cómoda. ¿De qué vas a hablar con ella? Solo charlaremos. Quizás preguntes si pasó algo interesante mientras estaba inconsciente. Puedes preguntarme. Me afrocí apresuradamente, pero Aobe aún negó con la cabeza. Hay cosas de las que solo puedes hablar con tu mejor amigo, porque hablar de ello con un miembro de la familia puede ser incómodo. Tú también debes tener algunas cosas que no quieres que tu familia sepa. No. ¿Estás segura? Sí, soy muy abierta. Entonces, ¿por qué nuestros padres no saben que tienes novia? No puedo decírtelo, ¿verdad? Lo mismo para mí. Quiero hablar con mi amigo. ¿Me prestas tu teléfono? Aobe aún extendió su mano para pedir mi teléfono. Te lo regresaré. Dudé un poco, pero finalmente le entregué el teléfono. Aobe aún me miró y sonrió, indicándome que quería algo de tiempo en privado. Ah, al ver eso asentí y retrocedí. Sin embargo, seguí pegando la oreja a la puerta. Pero esta no es una serie de televisión en la que puedes escuchar una conversación a distancia, como si hubiera un micrófono inalámbrico de la persona que estaba dentro de la habitación. Así que lo único que escuché fueron suaves murmullos y risitas que sonaban como un idioma extraño. ¿De qué estaban hablando?